Hola, bienvenidos a esta su última clase del curso de Política Económica. Yo espero que hayan podido disfrutar el curso, que hayan aprendido a pesar de las circunstancias que no nos imaginamos que nos iban a tocar. Todo este tema de la pandemia. Yo espero que además los elementos, las herramientas analíticas que ustedes aprendieron en este curso les sirvan para pensar la economía, lo que ustedes están viviendo en este momento y lo que seguramente nos va a tocar de aquí en adelante, a la luz de lo que un hacedor de política económica eficiente puede hacer para intervenir positivamente en la economía. Bueno, la semana pasada empezamos con el tema de las políticas microeconómicas, estudiamos los objetivos y nos concentramos en dos grandes grupos de políticas microeconómicas que son las que tienen que ver con la estructura y el buen funcionamiento de los mercados y las políticas ambientales. Hoy nos ocuparemos de tres tipos de políticas: las políticas comerciales, las del mercado de trabajo y las políticas de innovación tecnológica. Recuerden que esta presentación está basada en el capítulo de políticas micro del libro de política económica de Cuadrado que ustedes deben leer. Empecemos con las políticas comerciales. Hay una serie de instrumentos con la que los gobiernos cuentan para favorecer el buen funcionamiento del comercio en el país. Algunos son para estimular las exportaciones y otras son para controlar las importaciones. En cuanto al control de las importaciones, existen las llamadas barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de barreras arancelarias que son promovidas por la Organización Mundial del Comercio, es decir, pues son permitidas. Una de ellas son los aranceles. Estos pueden ser específicos o ad valorem. Los ad valorem son un porcentaje del valor de las importaciones CIF. Recuerden que CIF es una sigla que representa o que significa Cost, Insurance and Freight, es decir, costos, seguros y fletes. Entonces, esos son los ad valorem. Los específicos son determinadas cantidades de unidades monetarias por cada unidad de volumen de importaciones. También están los llamados derechos variables de importación. Estos se usan para estabilizar el precio de los productos de importación en general, mientras que los antidumping, como su nombre lo indica, son para controlar o neutralizar más bien el efecto de las prácticas de los países que realizan dumping. Es decir, recuerden que el dumping se refiere a vender un producto por debajo del precio comercial o incluso por debajo de su costo de producción. Y esto con el fin de eliminar la competencia y pues apoderarse del mercado. Esta es una práctica que algunos países pueden llevar a cabo y entonces el instrumento llamado derechos antidumping sirve pues para neutralizar esas prácticas. Y consisten pues en un importe adicional al precio de un bien importado que establecen los gobiernos para evitar precisamente ese dumping. Y finalmente están los derechos compensatorios que sirven para neutralizar algún tipo de subsidio que otros países estén otorgando en la fabricación, producción o la exportación de una mercancía específica que se esté comercializando. En cuanto a las barreras no arancelarias, hay algunas que actúan sobre las cantidades de importaciones, como las licencias, las cuotas, otras que actúan sobre los precios y unas que no podríamos clasificar en ninguna de las dos anteriores, como los monopolios de producción de transporte y algunos programas estatales orientados hacia la investigación y el desarrollo. Ustedes ahí en el capítulo de Cuadrado pueden mirar cada uno de estos instrumentos. En cuanto a las exportaciones, los instrumentos más comunes para promocionarlas son las subvenciones, los seguros, las licencias y las conocidas zonas francas. Vamos a empezar con un ejemplo típico de control de las importaciones, que es el arancel. Imaginemos una situación en la que estamos en un país pequeño. Entonces, sabemos que este es un país importador porque fíjense que el precio de autarquía es superior al precio internacional, una economía abierta.
los precios de los productos van a corresponder al precio internacional. Entonces, al precio internacional PI, la oferta va a ser solamente de O1, o sea, lo que los productores internos van a estar dispuestos a ofrecer a este precio es O1, mientras que la demanda a ese precio es D1. Es decir, toda esta diferencia entre O1 y D1 corresponde a las importaciones iniciales sin arancel. Ahora supongan que el gobierno establece un arancel. Ese arancel ocasiona un incremento en el precio interno. Supongamos que sube hasta PA. Entonces, al precio PA, los oferentes internos, los productores internos, pues van a querer ofertar más cantidad de producto hasta O2, y los demandantes entonces a ese mayor precio van a reducir su demanda hasta D2. Así que este incremento en los precios internos va a hacer que las importaciones disminuyan y ya solo la diferencia O2 o D2 va a corresponder a las importaciones. Entonces podemos hacer el análisis de bienestar en este caso, es decir, mirar cuál era el excedente antes y después de el arancel, lo mismo para el productor y tener en cuenta también al Estado. Entonces, en el primer caso, tenemos que el excedente del consumidor al precio PI es toda el área que estoy señalando acá con el cursor, mientras que con el arancel el excedente se reduce a esta área que estoy señalando con el cursor. Así que la pérdida de excedente del consumidor corresponde a las áreas A, B, C y D. En cuanto al productor, antes del arancel, su excedente corresponde a este triángulo que estoy señalando, lo que está por encima de la oferta, por debajo del precio. Después del arancel, su excedente se amplía a esta área que estoy señalando, por debajo de PA. Entonces, su ganancia debido al arancel corresponde al área A. El Estado gana también con la imposición del arancel y el área que gana corresponde a C. Esta área es igual al monto de importaciones por el monto del arancel. Bueno, entonces fíjense que con esto tenemos que parte del excedente del consumidor se traslada a los productores y al gobierno, pero hay otra parte que se pierde, ¿sí? Que corresponde a la pérdida de eficiencia irrecuperable, el área B y el área D. El área B corresponde a una distorsión de la producción, porque aquí la producción pasa de O1 a O2, pero ese aumento no corresponde pues a ninguna mejora productiva de los oferentes, es simplemente pues un incentivo por el arancel que se ha impuesto. Y el área D corresponde a una distorsión en el consumo, debido a que los agentes o los consumidores se estimulan de demandar el bien debido a este incremento en el precio. Este es el caso de un país pequeño. Sabemos que es un país pequeño porque esta reducción en la demanda de D1 a D2 no ocasiona una variación en la demanda mundial y por tanto en el precio internacional. El precio internacional no se ve afectado porque se trata de un país pequeño. Veamos el caso de un país grande. Y aquí la única diferencia, o sea, todo el análisis que hicimos es el mismo, la única diferencia es que el precio internacional ya no va a ser PI, sino P asterisco. Ya repito, ¿por qué baja el precio internacional? Porque esta variación de la demanda de D1 a D2 debido al arancel ocasiona una reducción de la demanda mundial y por tanto una reducción en el precio. Así que el arancel va a hacer toda esta distancia entre P asterisco y PA. No hay diferencia en el análisis de bienestar ni del consumidor ni del productor. Es lo mismo que en la explicación anterior, en el ejemplo anterior. Lo único que cambia es que la ganancia del Estado ya no va a ser solo C, sino C y E, porque el arancel es más elevado. Bueno, entonces aquí tenemos que hay una ganancia social, entre comillas, que correspondería a la diferencia entre E, ¿sí? Que es como lo adicional que gana el Estado, menos
las distorsiones que analizamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, es posible que esto sea positivo, pero bueno, en el caso de un país grande, pero eso solamente si los países que se afectan con el arancel no toman represalias, ¿no? Esa sería la idea. En todo caso, en el caso de un país pequeño, el arancel genera una pérdida de eficiencia en la medida en que distorsiona tanto la producción como el consumo. ¿Listo? Bueno, entonces es el caso de los aranceles. Aquí tienen un ejercicio que pueden realizar para practicar. Hay un ejemplo adicional en el caso de las importaciones, que es el de una cuota de importación. Este pues va a ser fácil de entender, al menos el análisis del bienestar no lo necesitamos repetir porque es exactamente el mismo que en el ejemplo primero que vimos, ¿sí? El efecto sobre el bienestar del productor y del consumidor es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia? En este caso, el gobierno, en vez de establecer un arancel, lo cual desincentiva las importaciones, lo que hace es establecer directamente una cuota de importación. Entonces dice, no, pues ya no se va a poder importar la distancia O1 de 1, o mejor dicho, la cantidad que hay entre O1 y D1, sino solamente, por ejemplo, la cantidad que hay entre O2 y D2. Las menores importaciones van a hacer que la oferta interna total se reduzca y por tanto el precio interno va a aumentar, por ejemplo, a PW. Entonces, a este mayor precio, los oferentes domésticos van a ofrecer mayor cantidad de bienes. Acá la diferencia pues con el arancel, la manera pues en que lo podemos representar es como un incremento en la curva de oferta. ¿Por qué? Porque esto es la oferta de los productores domésticos más la cuota. ¿Sí? Entonces pues tendremos que, como les dije, el análisis de bienestar es el mismo, excepto que este cuadro o esta área C que antes correspondía a la autoridad tributaria que recauda el arancel, corresponde ahora a los importadores, que son los que tienen los derechos a importar. Bueno, entonces, continuemos. Tienen aquí ustedes un ejercicio también relacionado con las cuotas que pueden realizar para repasar. Vamos a continuar con un subsidio a la exportación, que es una herramienta con la que el gobierno cuenta para promocionar las exportaciones y que pueden hacerlo pues por muchas razones, promocionar industrias, promover el empleo. Entonces vamos a verlo en el siguiente video.